Insomnio familiar fatal. El insomnio familiar fatal, un trastorno raro e infrecuente, impide a los afectados conciliar el sueño. Es irreversible y provoca la muerte del paciente que, además, suele transmitir el mal a sus descendientes. Es una enfermedad neurológica hereditaria y muy poco frecuente, que se basa en una compleja alteración genética, en la que el afectado sufre un insomnio progresivo, que no se puede tratar con fármacos, y que llega a alterar el funcionamiento del sistema nervioso central, hasta que al cabo de meses, ocasiona la muerte del paciente. Fue descrita por primera vez en 1986 por el neurólogo italiano Elio Lugaresi. Antes de esa fecha los médicos no conseguían un diagnóstico apropiado, y por lo general se consideraba que las personas que sufrían esta afección padecían algún trastorno psiquiátrico. Los antepasados de los pacientes fueron incluso recluidos en manicomios y estigmatizados socialmente. Sin embargo, estas personas no presentan ninguna enajenación mental y son plenamente conscientes de su progresivo deterioro. El insomnio se produce debido a una alteración permanente e irreversible del ciclo vigilia-sueño, que se caracteriza por la incapacidad del paciente para desarrollar un patrón cíclico fisiológico propio del sueño REM y no REM. La causa de la enfermedad está asociada a una mutación en unas proteínas denominadas priones, al igual que sucede en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una de cuyas variantes es conocida popularmente como el mal de las vacas locas. En las enfermedades priónicas, los priones actúan rompiendo el equilibrio celular y desencadenan la producción de más priones, incrementando de esta manera el depósito de proteína priónica patógena en el cerebro. La mutación anómala que origina la enfermedad se transmite a la descendencia en el 50% de los casos, y el insomnio no tratable es uno de sus síntomas más significativos, aunque no el único, de ahí lo de insomnio familiar fatal, IFF. Epidemiología. Se estima que el IFF afecta a una de cada 33 millones de personas. Se han descrito familias afectadas en Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia, Austria, Reino Unido, Australia y Japón. En España, la mayoría de los casos se concentran en el País Vasco. La edad de comienzo oscila entre los 25 y los 80 años, aunque lo más frecuente es que se manifieste alrededor de los 50, y la duración media de la enfermedad es de 18 meses. Síntomas del insomnio familiar fatal. Como la enfermedad afecta a la estructura del tálamo, que está implicado en el mecanismo de regulación del sueño, uno de los síntomas más característicos del insomnio familiar fatal es el insomnio progresivo que no mejora con medicamentos, aunque no siempre se nota desde el principio, que se presenta asociado con alteraciones del sistema nervioso autónomo, por lo que el organismo del paciente pierde el control sobre la tensión y la frecuencia cardíaca, produciéndose hipertensión, hipertermia, taquicardia, aumento de la sudoración, estreñimiento, alteraciones urinarias y pérdida de los ritmos circadianos normales. El insomnio se acompaña de delirios, alucinaciones y alteraciones de la conducta durante la noche, mientras que el paciente puede dormirse incluso bruscamente, como sucede típicamente en la narcolepsia, durante el día. Antes incluso del insomnio característico de la enfermedad, pueden aparecer trastornos de conducta, como ansiedad, desinterés por el entorno, falta de concentración, y también somnolencia diurna o alteración de los ciclos de sueño o vigilia, torpeza de movimientos. Aunque la capacidad intelectual no está alterada, el paciente ve disminuidas sus capacidades de atención y alerta, y tiene déficits de memoria. La pérdida de peso también es evidente y acompaña al deterioro de las funciones vitales. Con el paso de los meses aparece descoordinación y alteraciones en el movimiento, mioclonías, temblor, el habla se vuelve ininteligible. Diagnóstico. El diagnóstico de insomnio familiar fatal se establece de acuerdo a la historia clínica y los antecedentes familiares del paciente.
Las pruebas de neuroimagen, TAC y RNM, son normales, pero la electroencefalografía muestra una actividad cerebral cada vez más lenta. Con la polisomnografía, una prueba para estudiar el sueño, que mide los ciclos o etapas en que se divide, se puede observar que la duración del sueño disminuye progresivamente hasta reducirse a tan solo unos minutos. En la anatomía patológica se descubre una atrofia selectiva en algunas zonas del cerebro, así como gran pérdida de neuronas. De hecho, al analizar el cerebro de pacientes fallecidos, los especialistas han descubierto que carecen de neuronas en el tálamo, una zona del sistema nervioso central implicada en la regulación del sueño, aunque también pueden estar deterioradas otras áreas del cerebro, y que los afectados comparten una mutación que es la responsable de que los priones se depositen en el sistema nervioso central y se vuelvan tóxicos. Tratamiento del insomnio familiar fatal. Actualmente no hay un tratamiento efectivo para el insomnio familiar fatal, y tampoco se puede hacer nada para prevenir su aparición cuando se realiza un diagnóstico genético que determina que una persona la va a padecer en el futuro. Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad hereditaria, y que los descendientes de los afectados tienen un 50% de probabilidades de padecerla, la única medida preventiva que se puede adoptar es el consejo genético para establecer qué miembros de una familia afecta son portadores, y que estos puedan someterse a un diagnóstico genético preimplantacional si desean tener hijos, con el fin de evitar la transmisión.